Yo soy Marta Cecilia Arbeláez, doctora en Psicología de la Educación y doctora de la maestría en Educación, modalidad presencial. A ver, vamos a organizar, vamos a estar con ustedes, Marta Lucía Garzón y como lo dijo nuestra compañera Luz Estela Henao. ¿Cuál va a ser como la ruta que sigamos? Entonces, en primer lugar, vamos a hablar pues del sentido de la investigación educativa. ¿Qué es investigación educativa? ¿Cómo ayuda la investigación educativa a transformar el quehacer de los docentes o de quienes aspiran a ser docentes? ¿Qué exige hacer investigación? ¿Y qué transformaciones se generan en el profesor, en los aprendizajes de los estudiantes y en las instituciones educativas? Queremos también aclarar antes de empezar que cuando hablamos de educación no nos estamos limitando al aula de clase, que lo tomamos en el sentido amplio. Escenarios educativos pues hay muchos y el aula de clase es uno de ellos. Mm, bueno, empecemos entonces, empezaré yo. ¿Qué es investigar en educación? ¿Qué es eso de la investigación en educación adicional a lo que es en general la investigación? Hacer investigación educativa significa aplicar el proceso organizado, sistemático, empírico, que sigue cualquier metodología científica para conocer, comprender, explicar la realidad educativa. ¿Cómo hace para construir ciencia en educación o conocimiento científico en educación y para la educación? Porque también aquí hay una finalidad práctica. Implica entonces también la búsqueda sistemática de nuevos conocimientos con el propósito de que estos sirvan de base tanto para la comprensión de los procesos educativos, por qué sucede lo que sucede en educación, que genera ciertos procedimientos, ciertas políticas, en fin, como también para mejorar la educación, para hacer apuestas que transformen y mejoren los procesos educativos. La OCDE plantea que la investigación educativa implica una búsqueda original y sistemática. Esto de originalidad es un poco relativo, es decir, nadie construye a partir de cero. Cuando hablamos de comunidades científicas y comunidades académicas en investigación, entendemos que partimos de lo ya construido para reconstruir y resignificar a través de la investigación. Entonces, plantea la búsqueda asociada a qué, pues como a muchos niveles, porque a veces se piensa, como lo dije originalmente, que en educación entonces solo nos metemos o nos incluimos en el campo del aula, pero aquí hay muchos niveles en investigación educativa y en de lo que ella hace parte, que es considerada parte de las ciencias de la educación. Entonces permite desarrollar actividades relacionadas con el contexto social, cultural, político, en el cual operan los sistemas educativos. Es una investigación a veces a gran escala sobre lo que hemos llamado los sistemas educativos, los desarrollos históricos de la educación. Hay muchas investigaciones que nos hablan sobre incluso periodos específicos a nivel educativo, que ha pasado en la década de 1910 a 1925, por ejemplo, en la formación del docente o en las políticas educativas en educación, etcétera, sobre los sistemas de evaluación, sobre las políticas educativas, entre muchas otras. Hay estudios comparados sobre políticas educativas de un país y otro y por qué estas son o no son efectivas o qué han logrado o cuáles han sido los obstáculos que han enfrentado. A nivel también de las finalidades de la educación, a nivel de los procesos de enseñanza y a nivel de los procesos de aprendizaje o desarrollo de los niños, jóvenes y adultos. Dijéramos que dentro de nuestra maestría este es uno de los énfasis, trabajar sobre los procesos de enseñanza, sobre la didáctica y sobre los procesos de aprendizaje en los diferentes niveles, desde la infancia hasta la universidad y en otros escenarios. A la profesión docente misma,
es decir, a cómo se concibe el profesor, cómo concibe su rol o cómo concibe la sociedad su rol, las concepciones que tienen los docentes, las representaciones, los imaginarios, etcétera, a los recursos y a los acuerdos organizativos para el trabajo educativo, es decir, qué recursos a nivel local o nacional, por ejemplo, el baúl de Jaibaná fue uno de esos productos que surgió de procesos investigativos de quienes participaron en su elaboración, a las políticas y estrategias para lograr objetivos educativos. Por ejemplo, la Universidad de Antioquia fue la encargada con uno de sus grupos de investigación en educación de reformular los DBA en lenguaje, a los resultados sociales, culturales y políticos e incluso económicos de propuestas de educación. En este sentido, en este marco tan amplio, pero a la vez a veces tan específico, se acepta el pluralismo metodológico. Dijéramos que la tradición en investigación educativa se instala desde la investigación cuantitativa, porque recordemos que para hacer ciencia, la investigación cuantitativa era quien determinaba que un saber eh, era científico si utilizaba métodos cuantitativos. Pero dijéramos que esas posiciones han ido evolucionando y hoy priman las investigaciones de carácter cualitativo, interpretativo, histórico-hermenéuticos para comprender los procesos educativos desde el supuesto que comprender implica transformar. También hay investigación crítica en educación y dijéramos que nosotros en Colombia tenemos tradición en investigación educativa en diferentes grupos y universidades del país. Muchos, dijéramos, investigadores insignes ahí, como Rodrigo Parra Sandoval, como Francisco Cajiado, como en saberes específicos. Está el grupo de la Universidad de Caldas, con Oscar Eugenio Tamayo. Bueno, hay una proliferación de grupos de investigación en educación que es bienvenido y que ha permitido elaborar propuestas y avanzar, por lo menos en comprender lo que pasa en nuestra educación y aportar a la transformación de las prácticas educativas. Bueno, ahora bien, ¿cómo ayuda a transformar el quehacer de un maestro o de alguien que aspire a desempeñarse en la educación, el investigar? La profesora Marta Garzón nos puede ampliar un poco al respecto. No escucho. No se escucha. Aplica. Va a mirar los chats. Ya, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. Qué pena. Bueno, la investigación en educación creo que es una estrategia, herramienta, un elemento fundamental para transformar las prácticas de los docentes. Esto debido a que saca al docente de la zona de confort y lo lleva a realizar cosas diferentes en el aula a las que tradicionalmente hace. Tradicionalmente los docentes pues tienen una planeación juiciosa con unos objetivos específicos que desarrollan, pero se quedan ahí en desarrollarla y simplemente llevarla a cabo, pero reflexionar sobre lo que ocurrió en el aula a partir de esas prácticas, pues no es lo que hace un docente que es investigador, ¿cierto? Entonces, el docente investigador puede identificar las problemáticas de su aula, ¿sí? Cuando se decide investigar en la acción, o sea, en la práctica de enseñanza, el docente se verá obligado a revisar y a mirar cuáles son las problemáticas de su aula, las problemáticas y las necesidades y las realidades también de su contexto inmediato, de sus padres de familia, a nivel institucional, porque no solamente pensamos en docentes que están en el proceso de enseñanza y aprendizaje, sino también los directivos docentes. Un directivo docente identifica todas esas realidades y necesidades que se pueden tener en el contexto educativo o en el contexto institucional específicamente. A partir de esa identificación o de esa interpretación que hace de las realidades que viven los estudiantes y los niños o sus familias,
Pues el docente podrá hacer un reconocimiento también de las prácticas educativas que ha llevado hasta el momento. Esto tiene que ser en conversación y en un diálogo permanente con la teoría, porque para yo poder reconocer, pues tengo que confrontarlo o compararlo con unos modelos pedagógicos contemporáneos o con unas formas de enseñar diferentes a las que tradicionalmente se han dado. A partir de ello, pues el docente investigador y reflexivo diseñará e implementará propuestas de intervención, ¿sí? Que le permiten pues dar solución, abordar esas realidades, tratar de transformar esa línea de base o ese escenario que él descubre desde los mismos procesos de indagación de las realidades. Y en la medida que diseña, bueno, e implementa estas propuestas, pues el docente entrará en el campo de la reflexión sobre lo que hace, sobre lo que hacía, sobre cómo los estudiantes asumen las nuevas formas de enseñar, ¿sí? Cómo los estudiantes logran aprendizajes, cómo el docente transforma y hace rupturas de lo que tradicionalmente implementaba desde su práctica de enseñanza independiente del área de ciencias sociales, ciencias naturales, el área del lenguaje. No importa el área, en cualquier saber disciplinar se puede investigar y se puede mirar, como bien lo decía la profesora Marta, no solamente desde el punto de vista cuantitativo, ¿sí? Porque puedo hacer investigación para medir, pero también puedo hacer investigación para reflexionar. eh, eh, Reflexionar sobre los aprendizajes de nuestros estudiantes. Esto es un ir y venir entre la teoría y la práctica, ¿sí? Y como lo dice Sean y Perranoud, la reflexión en la acción y sobre la acción pedagógica. No es solamente lo que ocurre en el momento, sino em, cómo esto que ocurre en el momento se ve pues como transformado o se observa desde afuera. Em, Aquí hay una reflexión sobre los propios saberes, ¿sí? Sobre qué tantos realmente son la implementación de todos estos saberes nuevos que se tienen desde las formas de enseñar, qué tanto sabe el docente, cómo lo hace, cómo actúa, cómo responde ante los estudiantes, qué siente, qué piensa, qué percibe o cómo percibe a sus estudiantes. Y pues a partir de ello, pues de todas estas reflexiones, pienso que algo muy importante que le permite la transformación de las prácticas es la sistematización. No podemos hablar de investigación sin sistematizar, porque creo que gran parte de los docentes realiza investigación, pero no es una investigación pues diría formal, ya que los docentes no tienen la disciplina de escribir. Entonces sí, son muy juiciosos, planean, pero bueno, ¿qué ocurre después? Cuando un docente investiga, pues deberá llevar su diario de campo y en su diario de campo sistematizar toda su práctica. El solo hecho de que el docente asuma y adquiera la disciplina de escribir, reflexionar, llevar esta acción pedagógica a la teoría, tratar de interpretar qué fue lo que ocurrió, por qué ocurrió, cómo se transforma y sistematizar la práctica. Eso le permite a los docentes crecer no solamente desde la escritura, sino ampliar también sus conocimientos y sus horizontes de la forma como ve la práctica educativa. Obviamente, pues redireccionar cuando el docente cuestiona qué fue lo que ocurrió, ve que por este lado no obtuvo unos buenos resultados, que el grupo se salió de control, que no, los estudiantes no lograron los aprendizajes
desde el saber, desde el hacer o desde el ser que él esperaba, pues se verá obligado a redireccionar y a realizar una ruptura. Y eso hace parte de las prácticas reflexivas. Es decir, el docente reflexivo se hace cuando investiga y cuando investiga su propia práctica. Y obviamente todo eso pues se verá reflejado en los mismos aprendizajes de los estudiantes. Yo quisiera aportar solo algunos asuntos puntuales frente a lo que la profesora Marta nos ha planteado, y es que en últimas es problematizar la realidad, su propia realidad, su propio contexto, sea el contexto del aula, sea incluso a veces hay educadores trabajando en comunidades educativas, es generarse cuestionamientos y problematizar esa realidad, porque digamos que esa es una condición esencial para hacer investigación. Cuestionarse, no pensar que todo está hecho y todo está dicho. Entonces, esa sería un primer asunto, el cuestionamiento sobre la realidad, poner en duda esa realidad. Desde ahí plantearse, ya dijéramos, en procesos de investigación profesional, ya un problema de investigación, una ruta metodológica para hacerlo, unos instrumentos en los que él también a veces es participante, y por eso hablamos de un diario de campo o de observación participante o no participante, o de cuestionarios o de entrevistas a profundidad. Es decir, depende de qué se esté cuestionando y de cuáles son sus propósitos, porque finalmente la metodología dependerá de cuál es su pregunta y de cuál es su objetivo y su intención. Quiere comprender, quiere explicar, quiere poner en juego una propuesta y validarla, quiere correlacionar una propuesta con unos desempeños. En fin, eso le dirá qué rutas metodológicas y qué instrumentos utilizará. Y en suma, los resultados tienen que decirle también, volverle a decir a él sobre eso que cuestionó. A ese educador, sea en el contexto institucional o no institucional, tendrá que decirle cosas, y a partir de esas respuestas que él encuentre, seguramente tendrá muchos más interrogantes que certezas. Ahora bien, ¿qué exige investigar? Porque es que la investigación tiene unas exigencias, nos permite aprender. Dijéramos que es un camino que las diversas investigaciones y la comunidad académica en general dice es uno de los caminos, digamos, más potentes de aprendizaje para quien investiga, para quienes investigan, pero también tiene unas exigencias. Quisiera entonces que la profesora Luz Estela nos hablara de las exigencias que tiene la investigación en educación y en general la investigación. Bueno, muy buenos días. Quisiera entonces agregar, o mejor en correspondencia con lo que han planteado la profesora Marta Arbeláez y Marta Garzón, lo siguiente, que investigar implica, ante todo, una actitud de apertura. Digo de apertura porque la investigación que implica una actitud de disposición al diálogo, de disposición a cuestionarse y a repensar la realidad. Es decir, investigar implica eso, ¿cierto? No solamente quedarnos con lo que vemos en esa realidad, sino cuestionarnos sobre ella, repensarla. Y para esto es fundamental la apertura. ¿Para qué? Para los cambios que se tienen que generar, para pensar, para disponernos a otras maneras de pensar y de reflexionar sobre esa realidad. Y diría aquí entonces que es fundamental en esa actitud de repensar la realidad, mirarse a sí mismo, porque uno de los objetivos desde la maestría en educación es generar maestros, poder desarrollar maestros reflexivos, profesionales de la educación que puedan mirarse a sí mismo, y esa yo diría que es una condición fundamental. No solamente mirar la realidad desde afuera como personas que somos ajenas a ella, sino como partícipes fundamentales de esa realidad, y eso implica entonces podernos mirar a nosotros mismos. También diría que es fundamental y que una condición básica para el investigador es leer. Yo hablaría allí de dos condiciones fundamentales, que es leer y escribir. ¿Por qué leer? Porque leer necesitamos conocer sobre ese objeto de estudio, sobre ese objeto de interés, y eso implica leer a profundidad sobre él, ¿cierto? ¿Qué teorías, qué avances hay al respecto? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuál ha sido la evolución en ese campo del saber? Implica también conocer cuál es el estado del arte,
qué investigaciones se han realizado al respecto, también qué vacíos hay en la investigación. Esos vacíos son fundamentales para también nosotros repensar o mejor formular ese problema de investigación. ¿Qué vamos a investigar, cierto? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué han hecho otros? ¿Qué sugieren otros? ¿Qué nos está faltando en la investigación? Leer también implica aprender a establecer relaciones intertextuales para poder llegar a asumir posiciones críticas, porque tener un conocimiento a profundidad de la realidad no puede partir solo del conocimiento intuitivo, de los saberes, del contexto donde se desempeña el profesional de la educación, sino que implica tener un conocimiento de ese contexto, pero también desde lo global, desde lo nacional, desde lo regional y desde lo local. De allí que ese estado del arte sea fundamental y conocer cómo otros han mirado esa realidad. Y eso nos lleva a otra exigencia que decía, que es escribir. Escribir cómo, estamos hablando acá de una escritura académica, y escribir para una comunidad académica tiene unas complejidades, ¿cierto? De allí que también cuando habla ahora de leer, también leer no solamente para conocer esa realidad y ese objeto de interés, sino también para leer, para aprender cómo escriben los expertos. Entonces, escribir implica, como decía por ejemplo la profe Marta Garzón, sistematizar una realidad. ¿Cómo sistematizo? ¿Cómo organizo la información? Al principio el investigador se encuentra cuando empieza a leer, cuando empieza a consultar, cuando empieza a revisar el estado del arte, se encuentra con una gran cantidad de información, y precisamente esta avalancha de información tiene que ser organizada, tiene que ser, sí, organizada para poder ser entendida, y en ese sentido la escritura es fundamental, porque la escritura va a permitir organizar todo ese cúmulo de información a través de una línea de tiempo, a través de unas categorías, a través también de organizarla de acuerdo a esos intereses que tiene el investigador allí. Escribir también, ¿qué implica? Entonces ya dijimos que escribir implica primero leer, pero escribir también implica planificar lo que se va a escribir, implica reescribir, implica estar dispuesto a que otros nos lean lo que escribimos, y a que otros nos digan, bueno, eso que escribió no es claro, eso que escribió le falta, eso que escribió necesita ser revisado y ser reflexionado para no hacer nuevos procesos de escritura. Y la escritura implica algo más también, y es exponerse. ¿Por qué? Porque cuando escribimos damos cuenta de nuestras posturas, de nuestras ideologías. Cuando escribimos damos cuenta de lo que sabemos, pero también de lo que no sabemos. Entonces, aprender a exponerse además no es frente a cualquier persona, no es frente a un compañero, sino que es frente a una comunidad académica, y de allí que esa escritura precisamente tenga un impacto importante en el desarrollo del pensamiento. Yo diría que esto que acabo de decir tiene mucha relación precisamente con el perfil que pretende desarrollar la maestría en educación, que es un profesional reflexivo con competencias críticas, argumentativas, explicativas, pero también comunicativas, porque el investigador, para tener una visibilidad y una existencia, tiene que escribir para dejar huella y para darse a conocer de otros. Y agregaré algo más que me parece que es fundamental en la investigación, y es aprender a trabajar en equipo. Asunto que para algunas personas es fácil, para otras no lo es tanto. Ya no pensamos en un científico que está en un laboratorio solo investigando de manera individual, sino que pensamos en una investigación que implica altas dosis de trabajo colaborativo. Aquí entonces implica eso, trabajar en equipo, que requiere aprender a escuchar a otros, aprender a escuchar y a tener en cuenta otros puntos de vista, y a reconocer que uno a veces se equivoca y que tiene que cambiar ciertas posturas. También implica poner en juego sus ideas, sus conocimientos con otros, y a poder desarrollar un pensamiento divergente. Obviamente esto se hace a través del acompañamiento que brinda la maestría en educación, no solo a través de los seminarios, sino a través de las líneas de investigación, y en esas líneas de investigación digamos que desde allí se reflexiona sobre la realidad educativa, se reflexiona sobre la didáctica, los saberes escolares, sobre el quehacer del profesional en la educación, y esto por supuesto en diferentes contextos, no solamente el
contexto de aula, estamos pensando también en los contextos en los que se inserta el aula, en los que se inserta la escuela, y en eso, por ejemplo, también pensamos en los diferentes niveles educativos, también en diferentes lenguas, porque desde la maestría en educación se hace un trabajo no solamente pensando en aquellos que les interesa, por ejemplo, hacer investigación hablo del caso de didáctica del lenguaje, que se ha hecho también trabajos interesantes de investigación desde el inglés, inclusive desde algunas otras comunidades como Guayunaiki, como donde se usa el creole. Entonces, eso han sido también experiencias importantes a considerar en los procesos de investigación. Entonces, no sé si allí las compañeras quieran agregar algo más acerca de lo que implica hacer investigación, de lo que exige ese profesional de la educación. Ah, ¿Ya? Bueno, no sé si... sí, Sí. bueno, quiero agregar varias cosas. Hacer investigación en educación implica repensar el estatus epistemológico de la educación, del saber pedagógico, del saber didáctico y en general el estatus de la investigación en educación frente al resto de la investigación. Dijéramos que es corresponde al maestro, al profesor, a quien haga las labores educativas, generar el conocimiento educativo, porque ¿qué pasaba? El conocimiento en educación venía elaborado desde otras áreas del saber, por ejemplo, desde la psicología o desde la economía o a veces desde la sociología. La idea es que se genere saber desde de la educación. El saber desde la educación lo generen los mismos maestros. Se espera entonces que el maestro se considere un profesional y esto implica también una ruptura epistemológica, social, política y es un posicionamiento político fuerte, es decir, el maestro tiene un estatus social y epistemológico igual al de un médico, igual al de un ingeniero. Entonces corresponde al maestro también investigar y generar saberes que no solamente lo transformen a él, sino que transformen a las personas donde él se desempeña, a sus estudiantes, a las comunidades donde él ejerce su rol. Pero en últimas, y también dijéramos que es el fin de una de las finalidades pragmáticas de la investigación en educación y en general de la educación, y es una apuesta de la maestría en educación, es mejorar la calidad de la educación en las regiones y en los contextos donde nuestros egresados se desenvuelven. No sé si hay alguna otra intervención que queramos hacer para dar paso a las preguntas. Yo creo que es mejor dar paso ya a las preguntas. Bueno, entonces miremos cuáles son las preguntas. Están en el chat. Bueno, muchísimas gracias a las Ujú. conferencistas por compartirnos su conocimiento. En este momento no hay planteada ninguna pregunta. Vamos a dar un espacio de 5 minuticos para las personas que les haya quedado alguna duda o quieran profundizar en algún tema, lo puedan realizar y nos lo puedan hacer saber por el chat de Zoom. Entonces ya estamos disponibles a recibir todas estas inquietudes y sugerencias. Correcto. Participantes. No sé si mientras tanto las conferencistas de pronto quieran profundizar en algún tema o darnos Bueno, alguna información sobre la maestría. Yo creo bueno, que sí. yo creo, bueno, pues como soy la directora, me va a tomar la libertad de irles contando varias cosas. La maestría en educación, pues bueno, primero está acreditada, tiene una acreditación de alta calidad por 6 años. Este es un logro que celebramos desde el año pasado. eh, bueno, que implica un reconocimiento social y educativo a lo que estamos haciendo y a la calidad de lo que hacemos. Es un orgullo para nosotros tener una acreditación de alta calidad. Segundo, contarles que nosotros tenemos varias líneas de investigación y de profundización que el estudiante puede elegir dependiendo de sus intereses. Por eso les hablábamos de que nuestro énfasis es en las didácticas y en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces tenemos la línea de investigación en didáctica de las ciencias naturales, la línea de investigación en didáctica del lenguaje y la línea de investigación en ciencias sociales. Hemos también tenido la línea de inclusión educativa y algunos estudiantes han hecho investigación sobre evaluación del aprendizaje.
El estudiante puede elegir, dependiendo de sus fortalezas, de sus necesidades, qué línea, y también obviamente la maestría ofertará, dependiendo del número de participantes que tiene, pues las líneas que ofertará para ese semestre. Tenemos convenios nacionales e internacionales, especialmente con la Universidad de Sherbrooke en Canadá, con la Universidad Autónoma de Barcelona, con la Universidad de los Lagos en Chile, y a nivel nacional con la Universidad de Caldas, con la Universidad de Caldas, con la Universidad del Quindío. Venimos trabajando en la línea de lenguaje y hacemos parte de la Red Nacional de Lenguaje, de la Red Nacional e Internacional de Didáctica de las Ciencias Sociales. En fin, que tenemos una larga trayectoria y una experiencia también gruesa en investigación en educación, especialmente en didáctica. Listo, muchas gracias. En este momento ya tenemos una pregunta, la plantea la señora Ángela Grisales. Ella nos dice, ¿qué diferencias plantea ser educador en la universidad versus los programas de formación especializada en las empresas, teniendo en cuenta que son personas adultas con formación profesional y cuyo objeto es tener una aplicación directa en su trabajo? Muchísimas diferencias. Y yo, a ver, nosotros que hemos tenido como política, quien conoce mejor su contexto es quien labora en él. Digamos, no podemos pensar, y es que ni siquiera entre instituciones, en hacer las mismas propuestas. Dijéramos que ahí hay un adulto que se supone autónomo, que necesita unos saberes prácticos, que necesita de esos saberes su aplicación, es decir, un conocimiento mucho más procedimental que conceptual. Entonces, eso implicaría, primero, unas estrategias distintas de enseñanza. Segundo, repensar en cuáles son los propósitos que tiene ese estudiante que está en una empresa y que necesita unos conocimientos procedimentales, generalmente mucho más que unos conceptuales, para ponerlos en juego. Hay grandes diferencias. Nosotros no podemos incluso pensar que entre una universidad y otra, entre un programa y otro. Imagínense ustedes un estudiante de medicina veterinaria frente a un estudiante de ingeniería o frente a un estudiante de licenciatura. Sus necesidades, sus intereses son otros, y por lo tanto el maestro debe preguntarse sobre esas. Cuando hablamos de investigación y de generar un maestro reflexivo, debemos preguntarnos, ¿y cuáles son las necesidades de ese estudiante? ¿Ese estudiante qué requiere? Ese estudiante, lo que yo estoy haciendo con ese estudiante, sí está permitiendo que desarrolle las competencias que necesita. Y si no lo está permitiendo, ¿por qué no lo está permitiendo? ¿Es solo responsabilidad del estudiante no lograrlo, o es mi responsabilidad como orientador o como maestro, como guía de ese estudiante? Entonces ahí es donde estamos diciendo, la investigación le tiene que posibilitar a esa persona que está trabajando en la empresa o en la comunidad o en la institución educativa preguntarse sobre qué está haciendo, si lo que está haciendo es el mejor camino y si habrían otras alternativas para hacerlo, que se lo permitirá la investigación y la literatura. Seguramente en educación para el trabajo hay una literatura extensa, amplia, hay un estado del arte que también va dando pistas sobre qué hacer, qué necesidades hay, y su propia institución y sus propios usuarios. Muchísimas gracias. Por acá tenemos agradecimientos de la señora Rosa Hortensia Mejía. Nos dice que solo agradecimientos por estas conferencias tan importantes, ayudan a despejar dudas y hacen que uno sienta más amor por lo que hace. Y nos aconseja que sería interesante hacer parte de un grupo de investigación. Ella quisiera saber más sobre eso. Acá nos plantean otra pregunta. Nos dice María Camila, de antemano, gracias por la charla. Yo quisiera que nos recomendaran de dónde puede surgir inspiración o ideas para mejorar los procesos educativos. Si quiere contesto yo eso. Bueno, María Camila, muchas gracias también por la pregunta y por estar aquí conectado con nosotros. Digamos que me llama la atención lo que planteas allí acerca de dónde puede surgir la inspiración o las ideas. Digamos que más que en investigación las ideas no surgen tanto de la inspiración, aunque obviamente también es un factor importante, pero surge, yo diría como que hay dos aspectos allí fundamentales. Uno, yo decía precisamente de cuestionarse la realidad, o sea, de mirar y cuestionarse la realidad y de
leer lo que otros también han hecho. Entonces, en la medida en que vamos leyendo otras investigaciones, vamos leyendo lo que otros han hecho respecto a esos temas de interés o esas problemáticas que nos interesan, es que van surgiendo las ideas, ¿cierto? A veces de los aspectos más complejos en investigación es plantear o formular el problema de investigación y de allí, digamos, y eso se concreta en una pregunta de investigación. A veces ese camino, recorrer ese camino para llegar a formularse una pregunta de investigación, un problema de investigación que sea pertinente, no es fácil, no es un camino fácil. Sin embargo, yo creo que desde la maestría hemos hecho algo importante, que es tener las líneas de investigación desde las didácticas y tener además macroproyectos de investigación. Entonces, los macroproyectos van mostrando ya ciertas rutas, digamos que vamos mostrando y vamos compartiendo con los estudiantes unos caminos que desde las mismas líneas de investigación hemos venido recorriendo y unas construcciones que hemos venido haciendo, entonces nos va permitiendo tener unas visiones, digamos, como muchos más claras respecto a lo que se ha hecho en investigación en el campo de interés de las diferentes disciplinas y qué otros caminos podríamos allí recorrer. Entonces, creo que tener líneas de investigación, tener macroproyectos de investigación y poner en diálogo eso con las realidades del contexto, no solamente local, sino también a nivel regional, nacional y a nivel global, nos va permitiendo tener unas ideas acerca de cómo podemos mejorar estos procesos educativos. Yo diría que desde ahí de ahí saldría la inspiración. El mío tampoco. Ya lo tengo activado. Bueno, yo quiero agregar ahí frente a esa respuesta varias cosas. La inspiración surge también de la lectura bueno, yo me pregunto cosas que muchos otros seguramente se habrán preguntado lo mismo. Entonces, leer lo que han dicho esos otros es una fuente, dijéramos, si queremos decirlo, de inspiración. ¿Qué han hecho otros? ¿Qué han dicho otros? Y eso ya me va también acotando el asunto, pero también es un asunto, como lo dijo, como de pronto ligado a la inspiración, o como lo dijo la profesora Luz Estela, es a la pasión. No hay investigación sin pasión. Si la investigación se vuelve una tortura, deja de generar todo lo que nosotros hemos dicho hasta el momento, transformar la práctica, volvernos críticos, reflexivos, analíticos, etcétera, ayudar a transformar nuestro quehacer, ayudar a transformar la calidad de la educación donde nos desempeñamos. Aquí hay pasión. Y yo siento que a veces dijéramos que la pasión se va disminuyendo en la medida de esas exigencias de lectura y escritura, pero a veces también se va aumentando ahí. Entonces la pasión por lo que hacemos, por quererlo hacer mejor. Y yo siento que eso tiene que ver con sentir que lo que nosotros hacemos tiene sentido. Si lo que nosotros hacemos tiene sentido, si valoramos lo que hacemos, si damos cuenta del impacto social que nosotros como educadores tenemos, yo creo que los que a veces nos tenemos que convencer de eso somos nosotros mismos como educadores, de lo que impactamos en los demás. Y diría que ahí está la pasión, como dice la profesora Marta Lucía Garzón, el ser. Entonces, en el ser, la pasión, la lectura, la búsqueda, como dijo la profesora Estela, estará la inspiración. Claro que sí, muchísimas gracias. La señora Diana Cuadros pregunta, ¿cómo incluyen o integrar aspectos como la alimentación, ejercicio, responsabilidad social y ambiental en los currículos, en la investigación? Porque esto se está dejando de lado y solo investigación disciplinar. Yo quiero contestar eso. Ujú. Bueno, aportar. ¿Ya? ¿Se me están Sí, escuchando? Bueno, sí. yo creería que no es que se estén dejando de lado este tipo de saberes, porque también son saberes disciplinares. Y en la maestría en educación hemos tenido una apuesta muy valiosa, que es partir de los contextos reales de los estudiantes y de los contextos reales de las instituciones educativas. Entonces, para nosotros, digamos, desde la línea del lenguaje, un docente de ciencias sociales
puede escribir o promover la producción o la comprensión de textos argumentativos sobre una problemática social relevante. Puede escribir o puede comprender textos que busquen el cuidado del medio ambiente. Ahora bien, desde la línea de ciencias sociales se investiga, por ejemplo, sobre problemas socialmente relevantes, sobre diversidad cultural, sobre discriminación, sobre, bueno, tantos aspectos que nos convocan de una manera transversal a todos los docentes, sobre la alimentación en ciencias naturales, entonces argumentemos sobre la cadena alimenticia o sobre el tipo de alimentos de una comunidad. Yo creería que desde cada una de las líneas de profundización y de investigación, eh, al estudiante se le da libertad de elegir la temática, pero también se le orienta hacia que estas temáticas se deben trabajar no solo de manera transversal, sino que deben partir de un contexto real, de lo que vive el estudiante, de lo que vive la comunidad, de las situaciones que les interesan, de lo que les gusta y les motiva a los niños, y a partir de eso, como lo decía ahora la profesora Marta Cecilia, la investigación se disfruta y no se padece, porque es una apuesta de interacción docente-estudiante sobre un tema de interés, se generan unos contextos motivacionales diferentes que le permiten al docente y al estudiante pues avanzar en la implementación de una propuesta o en la indagación sobre una realidad, pero siempre partiendo de los contextos reales de la comunidad educativa en general. No sé, la profesora Marta, ¿qué más vaya a aportar o la profesora Luz Estela? No, yo creo que podríamos Así pasar. está bien. Bueno, vamos a continuar con la otra pregunta. Nos la plantea el señor Orlando Antonio. Felicito que la maestría abra estos espacios, son muy importantes. Mi pregunta es, ¿qué autores podemos consultar para la investigación en el aula de hoy? Bueno, le contesto yo. las Bueno, eh, Zavala es un buen autor que puedes consultar, Anthony Zavala, puedes consultar a Rafael Vizquerra, puedes consultar, bueno, por líneas, Flick. por líneas de investigación, puedes consultar a Flick, puedes consultar en líneas de investigación, depende en cuáles específicamente. Dijéramos en didáctica de las ciencias naturales, a San Martín, a Neu San Martín, a Nussbaum, a quién más en didáctica de la ciencia del lenguaje, Estelita. Ahí Gloria Rincón tiene un desarrollo bien interesante sobre lo que son los proyectos de aula. Gloria Ujú. Rincón, incluso también lo tiene Mauricio Pérez Abril. Y yo quería recomendar allí los documentos del Ministerio de Educación Nacional, que tiene allí inclusive unos documentos recientes sobre secuencias didácticas, porque tanto los proyectos de aula como las secuencias didácticas son apuestas didácticas que permiten avanzar a los procesos de enseñanza y aprendizaje por competencias. Entonces yo diría que aquí en Colombia resaltaría el trabajo que ha hecho Gloria Rincón, resaltaría Fabio Jurado, y Jurado. es Fabio Jurado, y diría que aquí en Pereira tenemos unas maestras que están escribiendo y que están haciendo proyectos muy, muy interesantes. Recientemente Alba Lucía Trujillo del Centro Educativo Esperanza Galicia le acaba de publicar la Red del Lenguaje un libro sobre proyectos. Ana María Duque también en Ministerio de Educación le ha publicado un artículo sobre un proyecto que realizó. Entonces tenemos a nivel nacional y a nivel local autores también relevantes en ese campo. E insisto en consultar todos los documentos del Ministerio de Educación que le están dando a los maestros unas herramientas fundamentales en los diferentes campos para la implementación de esas propuestas. Bueno, y nos hago publicidad. Hay un texto que Ah, sí. nosotros escribimos de un proyecto de investigación que es Mateletic,
que es el uso de las tecnologías de la tecnologías de la información y la comunicación para la enseñanza de la comprensión y de los sistemas geométricos. Y también está en prensa y esperamos que salga ahora en diciembre, a más tardar en enero, el libro Narrar, Exponer y Argumentar, secuencias didácticas para la comprensión y producción textual, en la que no solamente hacemos un fundamento teórico de lo que es la comprensión, la producción y las secuencias didácticas, sino que mostramos experiencias prácticas producto de procesos de investigación dentro de la maestría. Bueno, vamos a continuar con las últimas dos preguntas. La que planteo a continuación la realiza el señor William y dice, para Augusto Monterroso escribir es tachar y para Borges escribir es corregir. Joliver insiste en la importancia de que la vida invada la escritura. Con estas estrategias podríamos pensar en la escritura como práctica discursiva y como práctica social. ¿Cómo podríamos pensar mejor en este contexto nuestros procesos escriturales con nuestros jóvenes partiendo de sus propias vidas? ¿Y cómo la escritura podría pensar mejor sus propias vidas y proyectarlas profesionalmente? Bueno, eh, qué bueno tener acá con nosotros al profesor William. Excelente. Y me parece que más que una pregunta ya generó el contexto, genera un contexto inicial que nos permite aclarar allí pues de pronto lo que está planteado como una inquietud. Miren, la escritura, nosotros estamos convencidos y también lo ha planteado Olson, lo planteó hace mucho tiempo Luria, inclusive Vygotsky, cuando decían que la escritura desarrolla la mente. Es decir, claramente ya no se enseña a leer y a escribir solamente para la escuela, ¿cierto? Solamente se piensa desde los usos escolares, sino que una de las metas precisamente de aprender a leer y escribir tiene que ver con la formación ciudadana. Entonces yo creo que en ese contexto, así el objetivo del maestro no sea lo que planteas así como en la pregunta de cómo impactar como esas propias vidas o cómo transformar esas vidas, entiendo yo allí en la pregunta, la escritura misma, el desarrollo de la escritura, pero hablando desde la escritura como desde una práctica discursiva social y cultural, tiene impacto en el desarrollo del individuo, no solamente desde lo social, también, digamos, yo les decía, desde el desarrollo del pensamiento mismo, pero también desde el ejercicio de la ciudadanía, porque a través del ejercicio de la escritura, el ser humano permite reflexionar sobre sí mismo y puede plantear posturas, puede participar, puede dialogar, puede llegar a acuerdos. Entonces creo que la escritura tiene un impacto muy importante y vuelvo y digo, así el objetivo no sea el que está planteado allí, desarrollar procesos de escritura y como hablaba ahora de la escritura académica, genera alta dosis de pensamiento reflexivo. Entonces en sí mismo ese tipo de escritura permite unas transformaciones interesantes. Y digamos que aprovecho allí para decir que precisamente en este momento estamos desarrollando desde la maestría en educación una investigación porque nos interesa mirar de qué manera la formación posgraduada, pues en este caso nuestra maestría, impacta y transforma los procesos de escritura de nuestros propios estudiantes, precisamente porque nos cuestionamos eso mismo. No sé si la Eh, profe Marta quiere decir algo más. yo quisiera complementar algo, bueno, decir algo al respecto. Y es que la escritura hoy en día, que ya no es mirada de una manera de tipo evaluativo o de una manera que pues que solamente apunta a responder a unos objetivos o a unas metas que tendría el docente, la escritura, como bien lo decía Estelita, apunta hacia la vida del estudiante. En esta medida, investigaciones que tenemos en la maestría, no solamente desde la producción escrita, sino también desde la producción oral, que estamos incursionando fuerte en la producción oral. Se parte de que los estudiantes escriban de sus propias vidas, ¿sí? Ya no es que escriban sobre un fenómeno o sobre algo que el docente quiera que escriba, sino que ellos escriban sobre sus propias vidas. Y esto genera unos procesos de movilización interna fuertes, no solamente desde lo conceptual, sino, vuelvo e insisto, desde lo actitudinal, porque tenemos que pensar en la formación integral. Entonces, cuando nuestros estudiantes
que se están formando pues como desde el punto de vista posgradual, tienen a su vez estudiantes que escriben sobre registros de experiencias, sobre el mejor día de su vida, sobre la situación que ocurrió, que escriben crónicas, entonces escriben crónicas de su pueblo, la crónica de su mascota, cuando los estudiantes, por ejemplo, en el caso de los indígenas Wayuu, eh, promueven en los niños la producción de la narración oral, de mitos, de cuentos, no solamente renarrar lo que culturalmente se ha transmitido de generación en generación, sino producir nuevos elementos de la cultura y proyectar por ejemplo, nos decían en las sustentaciones de los proyectos de grado, como un indígena Wayuu dice, estos cuentos que producen nuestros estudiantes hoy en el 2018 serán los que van a contar en 100 años los padres, los abuelos, los bisabuelos a sus hijos, a sus nietos, ¿cierto? Entonces pienso que la escritura, mirada no solamente desde los docentes que están haciendo el proceso, sino desde los mismos niños que están a cargo de estos docentes investigadores, adquiere una nueva dimensión. Y es una nueva dimensión para crear, para transformar vida, y es una práctica definitivamente social y cultural. Bueno, muchísimas gracias a la profesora Marta Lucía y vamos a realizar la última pregunta planteada por la señora Rosa Hortensia. Investigar para unos estudiantes o docentes no es fácil. ¿Qué se debe hacer para incentivar a que se investigue? ¿O qué metodología o estrategia se debe utilizar en el aula de clase para que ellos amen la investigación y no la sientan como algo que les tocó? Bueno, a ver, yo pienso que ese es un asunto que nosotros recibimos en la universidad, producto de el silencio del resto de la educación. Es decir, a los niños y jóvenes les han dicho, siéntense, hagan silencio, no hablen, no digan, y si se pregunta, pues la pregunta parece que no tiene lugar en el aula. Hay una investigación que se llama así, la pregunta en el aula. Entonces, los niños tienen muchas preguntas, mil. Yo creo que el proyecto Ondas le ha apostado a que los niños se pregunten y hagan, y que en ese camino de preguntarse amen la investigación. Pero bueno, es una realidad a veces que ya los chicos, los jóvenes, los adultos llegan y llegamos a la formación de pregrado y de maestría con muchas dificultades y sintiendo, como decía la profesora Marta Lucía, que padecen la investigación. ¿Yo qué diría? Empiece por esas preguntas, por esas de la cotidianidad. A veces yo doy investigación en el pregrado y también en la maestría, pero yo parto con los estudiantes de cosas sencillas. Salgan allá a la cafetería, salgan a la cancha, salgan a la portería y pregúntese cosas, o sea, ¿qué de eso que hay afuera les inquieta? ¿Qué les interesaría saber más a profundidad? Y a veces surgen preguntas que, digamos, no son la investigación educativa propiamente dicha, ¿cierto? Por ejemplo, unos estudiantes se preguntan, bueno, ¿y por qué los estudiantes llegan a la cafetería y no interactúan entre carreras, sino con su misma carrera? Bueno, pero parta de ahí. Otro estudiante, y a partir de eso hicieron un proceso de investigación muy interesante, fue que fueron en ese, vayan al contexto y pregúntese, pues porque es un punto de partida, pregúntese sobre lo que ve, fueron al baño y decían, pero es que todos somos adultos, estamos formados y tiramos la basura al suelo. ¿Por qué? Si estamos en la universidad, si somos adultos y sabemos por qué lo hacemos. Y de ahí surgió una investigación sobre las competencias ciudadanas. Y también surgió, a manera de anécdota, un resultado muy interesante y era el silencio de los otros, era la actuación del ciudadano y el silencio del resto de los ciudadanos, porque eso se extendió a otra cosa. ¿Y por qué no hacemos la fila? En la cafetería, ¿por qué no hacemos la fila y nos colamos en la fila? Entonces, mire que comenzaron a surgir y cuando las preguntas surgen del mismo estudiante o del mismo profesor, apasiona.
Cuando uno lleva preguntas, ya eso es otra cosa. Entonces, es eso, es despertar la pasión. ¿Cómo? La fórmula mágica yo no la tengo, pero es acercándose a sus propias inquietudes, a esas de la cotidianidad y a esas del maestro. El maestro a veces, nosotros como maestros nos quejamos mucho, bueno, es que este estudiante no quiere aprender, no está interesado, o porque está tan pegado de las tecnologías. Esa fue otra pregunta que le surgieron a los estudiantes. ¿Por qué nosotros y los profesores, porque ellos también hablan de los profesores, no podemos estar desconectados ni siquiera una hora? Entonces son preguntas de ellos, del contexto, es ir acercándolos a la investigación. Bueno, y esto se puede investigar, y esto qué queremos, queremos comprender, queremos explicar, queremos transformar. Esos son propósitos de la investigación. Y si queremos comprender, entonces qué tipo de metodología sería la mejor, y si queremos transformar, entonces es partir de ellos. A veces es que nosotros también nos hemos hecho una representación mental de la investigación como aquella que hacen lejana, los grandes grupos, la bata blanca, los que no hablan sino de cosas muy interesantes, que son lejanas a la cotidianidad. No, partamos de la cotidianidad. Yo diría que, o por lo menos en mi experiencia, esa es la clave, partir de las inquietudes que tiene el otro. Y nosotros, todos los seres humanos, tenemos muchas inquietudes que no las callamos, que a veces nos criticamos a nosotros mismos y pensamos, eso no será un problema de investigación, eso es irrelevante. Y resulta que sí, que es un problema de investigación. Muchas grandes investigaciones no han surgido de estar en un laboratorio, de estar sentado por allá en la montaña preguntándose el mundo. Surgen de la interacción con el otro. Mercer hace investigación sobre la conversación, sobre las conversaciones. Y ese fue su objeto de estudio. Y los estudios conversacionales de Mercer tienen unos desarrollos increíbles en términos de comprender cómo pensamos juntos, cómo interpensamos, y surgen de preguntarse sobre la conversación. Entonces, yo como profesor, si quiero ser profesor de investigación, dar lugar a eso, a las propias inquietudes que tiene el estudiante. Muchísimas gracias entonces a las conferencistas por este espacio que nos han brindado. Muchos agradecimientos por el chat de Zoom, que se sigan realizando este tipo de eventos. Las personas están bastante interesadas en el tema de investigación y didáctica. Bueno, no, muchas gracias a todos los asistentes. Nosotros estamos haciendo una apuesta, precisamente, pues aquí la ponemos en juego, pero la idea es que nosotros tengamos estos escenarios que son, dijéramos, lo que hemos llamado el aula extendida, otros espacios de conversación con a veces personas que no son nuestros estudiantes, que podrían potencialmente serlo o nunca hacerlo, pero que están interesados en los asuntos de la educación, y realmente nosotros queremos es impactar eso. Nosotros tenemos una apuesta fuerte, y yo creo que no solamente por estar en la maestría en educación, sino por nuestro compromiso con la educación, de aportar a repensarnos, a repensar y a mejorar la calidad de lo que hacemos. A veces esperamos que vengan desde arriba las soluciones, que los gobiernos nos digan, y tenemos escenarios micro donde nosotros podemos establecer la diferencia. Muchas gracias a todos por su asistencia. Muchísimas gracias a todos los participantes. Por el chat de Zoom les envié toda la información de la maestría en educación, la página donde pueden ingresar, el teléfono en Pereira, el correo electrónico. Para las personas que se encuentren interesadas, nos pueden contactar. Nosotros ya le daremos una información más personalizada sobre la maestría. Muchísimas gracias a todos. Muchas Gracias, gracias. muchas gracias. Gracias a Hasta todos los luego. que participaron. Que Gracias estén a muy los que bien. participaron. Bueno, Hasta luego. Hasta luego.